Pues ya se lo hemos ido relatando, mucha tensión en Venezuela a raíz de las elecciones y los resultados que se han dado a conocer. El Consejo Nacional Electoral del país ya declaró ganador a Nicolás Maduro, pero la oposición con las actas en la mano dijo que arrasó Edmundo González, el candidato opositor. Vamos a hablar al respecto con Rafael Rojas, investigador del Colegio de México e internacionalista, y le agradezco mucho que nos acompañe. Rafael, buen día. Hola, buenos días, Pascal. Un gusto conversar contigo esta mañana. Bueno, ¿cómo ves las cosas? Parecen estar evolucionando pues en una situación de una manera muy crítica, muy peligrosa, con mucha gente en la calle, con un gobierno que parece dispuesto a reprimir, que ya tiene pues ya una cantidad de muertos que se ha fijado en 12, pero podría ser más, de muchos heridos, de muchos detenidos. ¿Cómo ves las cosas, Rafael? Sí, tú lo dijiste muy bien, es una situación peligrosa, potencialmente convulsa. Como bien se decía al inicio, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó presidente electo a Nicolás Maduro en su segundo intento de reelección, eh, sin presentar las actas del escrutinio como es habitual en el sistema electoral venezolano, que es un sistema que ha funcionado tradicionalmente muy bien porque es un voto electrónico con doble registro, con registro electrónico automático y con registro impreso Ujú. que se va a las cajas de votación y que genera también una copia para los testigos de todos los partidos políticos contendientes. Sin embargo, esta vez la presentación del Consejo Nacional Electoral el domingo en la noche no siguió los requisitos que por ley debe seguir, y uno de ellos es la publicación automática de las actas de escrutinio, que son también las del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido oficial que postuló a Maduro. Eso no se ha hecho. De hecho, la página electrónica del Consejo Nacional Electoral ha estado desactivada desde el lunes. Los números que presentó el Consejo Nacional Electoral han generado también muchas dudas porque los cálculos de los porcentajes no dan. Mm. En fin, por otro lado, como bien dijo aquí el presidente López Obrador, el cómputo supuestamente registraba hasta un 80%. Se decía que era una tendencia irreversible, pero tampoco había claridad. En fin, eso generó una automática protesta de parte de la oposición, a la que se fueron sumando organismos internacionales. Yo diría que hoy por hoy la posición más generalizada en el mundo es la de exigir transparencia electoral, publicación de las actas de escrutinio, para tomar la decisión de Mm. si se reconoce a Nicolás Maduro o no como ganador. Solo unos pocos gobiernos del mundo sí se apresuraron a reconocerlo, como los gobiernos de China, Cuba, Nicaragua y Rusia. Sí. Esa sería la situación a nivel internacional. A nivel interno es muy tenso porque naturalmente ha habido protestas, brotes de estallido social. El gobierno ha reaccionado muy represivamente y existe el riesgo aquí de que el conflicto interno rebase un poco la situación de disputa electoral, y de que el gobierno de Nicolás Maduro decida avanzar hacia algún tipo de estado de excepción, que de algún modo invalide las elecciones y el resultado electoral. ¿Tú crees que la presión internacional va a ser clave en este caso? Digo, pocas veces hemos visto a tantos gobiernos de América Latina de signo político tan diferente. Por un lado tenemos a Chile y Guatemala, que podemos identificar como gobiernos de izquierda, pero también está Ecuador, está Perú, en fin, hay una composición interesante ahí. ¿Crees que esta presión internacional vaya a ser clave? Creo que sí, siempre y cuando esa presión internacional se mantenga
en los términos de la disputa electoral, como ya lo han advertido algunos organismos internacionales, la ONU, por ejemplo, el Centro Carter. ¿Qué es lo que sucede? Que si esa presión internacional cambia de agenda sobre la marcha y, digamos, de exigir la transparencia electoral y el reconocimiento de elecciones válidas y acreditables, pasa, digamos, a la demanda de derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro, quien, por cierto, debe seguir siendo presidente en Venezuela hasta principios de 2025, aun cuando gane la oposición. Es decir, que sigue siendo el presidente en funciones de Venezuela. Digamos, ahí yo creo que si hay una radicalización de la agenda externa, puede perderse este consenso. Yo creo que una de las señales más evidentes de este consenso internacional, que me parece que es una escena muy poco común en la historia de las Américas, es la declaración conjunta del presidente Joe Biden y el presidente Lula da Silva de Brasil, ¿verdad? Sí. Dos presidentes de los mayores países de las Américas, uno de la izquierda latinoamericana y otro de lo que podríamos llamar la izquierda demócrata o centrista de los Estados Unidos. Sí. Y los dos pidiendo exactamente lo mismo. Ellos, por cierto, usan un lenguaje un poquito más enérgico que el que han usado la mayoría de las cancillerías europeas y latinoamericanas. Ellos demandan, al igual que el Centro Carter, una inmediata liberación de la información sobre la que se basó el cómputo que le dio el triunfo a Nicolás Maduro. ¿Y por qué dicen inmediata? Porque según la ley venezolana había 48 horas para liberar esa información y el gobierno de Nicolás Maduro decidió no hacerlo. Rafael, me queda un poquito más de un minuto, pero preguntarte, ¿tú crees que este tiempo que ha pasado lo esté utilizando el régimen de Venezuela para falsificar actas o eso es imposible? Yo no lo descarto. En caso de que se presenten actas distintas a las que ya presentó la oposición, ese es otro elemento fundamental aquí. La oposición encabezada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado ya hizo su propia publicación de actas de sus testigos en las mesas electorales. Y esas actas publicadas, ¿verdad?, ciudadano por ciudadano, ¿verdad?, voto por voto, casilla por casilla, le dan el triunfo a la oposición. Si el gobierno finalmente publica las actas de escrutinio del Partido Socialista Unido de Venezuela o del propio Consejo Nacional Electoral en lo que se llama la totalización, habría que cotejar los dos reportes de actas. Sí. Ahí creo que uno de quien ha tenido tal vez mayor claridad de los mandatarios latinoamericanos, o más bien de las cancillerías, es Gustavo Petro y su canciller. El canciller dijo claramente que no bastaba con la publicación de las actas, sino que había que hacer una auditoría o un cotejo, ¿verdad?, de las actas del gobierno y de las actas de la oposición. Pues seguiremos este tema con mucha atención, Rafael, y si nos permites volveremos a platicar. Claro que sí, con mucho gusto, a sus órdenes. Muchas gracias. Rafael Rojas, investigador del Colegio de México.